Leon temblaba de miedo, sin importar lo que la dragona hiciera, estaba seguro de que jamás cedería. Rose Wise, intrigada por su seguridad, decidió ponerlo a prueba. De inmediato, una proyección cobró vida, mostrando al propio Leon en un estado de desesperación. Incapaz de ver la grabación por la venda en sus ojos, Leon solo pudo escuchar el sonido de su propia voz, una voz que se le antojaba irreconocible. La negación brotó de inmediato en su mente, una lucha interna para no aceptar lo evidente. Quería que la dragona le diera más, lo había dicho con una desesperación irrefutable. Aquel que hablaba no podía ser él, debía de tratarse de alguien con una voz similar, pero la prueba era innegable. Rose Wise se aseguró de que escuchara cada detalle con claridad, acercando la esfera mágica aún más. Las confesiones siguieron resonando, el deseo de besarla, de abrazarla, de permanecer a su lado para siempre. Cada palabra se hundía como una aguja en su orgullo, hasta que la resistencia se volvió inútil. La rendición llegó inevitablemente. Leon reconoció la verdad y, derrotado, solo pudo suplicar que todo terminara. Satisfecha con su victoria, Rose Wise dejó la esfera a un lado y tomó una varilla de su mesita. Con la calma de quien disfruta la enseñanza, se preparó para la siguiente fase. No bastaba con que lo recordara, ahora debía repetirlo. Si había alguna duda, siempre podía darle un repaso especial. Bajo la tenue luz de la lámpara, las sombras danzaban en la habitación mientras Rose Wise se aseguraba de que Leon aprendiera, a su manera, cómo debía comportarse adecuadamente con ella. Más tarde, cuando la luna dominaba el cielo nocturno, Leon yacía en su cama, adolorido y en completo silencio. Cada golpe que cubría su cuerpo era un recordatorio de la lección recibida. Rose Wise permanecía de pie junto a él, sosteniendo una carta que acababa de ser entregada por un dragón mensajero. Su mirada se mantenía fija en el contenido del mensaje, y su expresión no dejaba lugar a dudas, no era una simple correspondencia. Leon, aún tendido, apenas pudo preguntarse en voz baja si se trataba de una carta de la academia, ya que era inusual recibir noticias a esas horas. La respuesta llegó con frialdad. Habían sido citados para la mañana siguiente. El motivo era claro, Noah se había involucrado en una pelea. De inmediato, Leon olvidó su teatro de dolor y se incorporó de golpe, con un gesto de sorpresa grabado en su rostro. Al día siguiente, en la oficina del subdirector de la academia, la atmósfera estaba cargada de tensión. Noah permanecía de pie, mientras que frente a ella, 3 niños dragón sollozaban en silencio. El subdirector Wilson explicó la razón de la citación. Rose Wise lo escuchaba con la mirada afilada, analizando cada palabra. Su instinto la llevó a lanzar una mirada feroz hacia los pequeños dragones, preguntándose si se habían aliado para molestar a su hija. Leon, sin perder tiempo, se acercó a Noah para asegurarse de que no estuviera lastimada, pero la niña, con su habitual seriedad, afirmó que estaba perfectamente bien. Fue entonces cuando Wilson aclaró la situación. No habían llamado a Noah por ser una víctima, sino porque había sido ella quien inició la pelea y golpeó a los 3 niños. La furia de Rose Wise se disipó al instante, dejando paso a una incredulidad total. No podía creer lo que escuchaba. Tras ella, los pequeños dragones lloraban, aterrorizados ante su presencia. Leon, en cambio, apenas pudo contener su orgullo. Sin que nadie lo notara, cruzó una mirada con su hija y, en un gesto cómplice, le dedicó un guiño discreto, dejando claro lo que pensaba sobre su hazaña. Aquello no era solo un simple altercado infantil. La pelea entre crías de dragón reflejaba un conflicto más profundo, una brecha creciente entre los nacidos por eclosión y los nacidos vivos. Los dragones poseían 2 formas de reproducción: podían nacer por eclosión, emergiendo de un huevo, o mediante el parto vivo de una madre. Si bien en la adultez ambas variantes no presentaban diferencias significativas, durante la infancia sus habilidades y talentos contrastaban de manera notable. Las crías nacidas por eclosión heredaban directamente la fuerza de sus progenitores, lo que les otorgaba una ventaja innata en términos físicos y de talento. En cambio, los nacidos vivos debían desarrollar sus poderes a través del aprendizaje y el entrenamiento. Bajo condiciones normales, los dragones nacidos por eclosión superaban en fuerza a los nacidos vivos. Sin embargo, Noah había desafiado esta norma. A pesar de haber nacido viva, había derrotado sin ayuda a 3 crías de dragón nacidas por eclosión, todas mayores que ella. De pronto, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran los padres de los niños que Noah había vencido. Liderándolos, un hombre de cabello rojo y una cicatriz en el rostro entró con paso decidido, mientras declaraba que si su hijo se había peleado con alguien, no era más que una trivialidad. Él pagaría cualquier gasto médico y asunto resuelto. Pero, su seguridad se desmoronó en un instante, cuando vio a su hijo y a los demás pequeños lastimados. Sollozando, ellos corrieron hacia sus padres por la humillación sufrida.
Rose Wise le susurró a Leon que aquel hombre pertenecía al clan del rey dragón escarlata, Constantino, una estirpe orgullosa y difícil de tratar. Para él, no era más que otro problema sin importancia. Después de todo, había matado tantos dragones escarlata en el pasado que uno más no haría la diferencia. El dragón de la cicatriz miró a Rose Wise con arrogancia. Insinuó que ni siquiera ella, siendo reina, era capaz de controlar a su hija. Luego, lanzó una acusación directa, le preguntó si los dragones plateados, ahora se dedicaban a acosar a los suyos. Rose Wise, indignada, se dispuso a responder a aquella insolencia, pero Leon se adelantó, interponiéndose con calma. Ahora, al no tener otra manera de desafiar su supremacía, estaban manipulando a sus propias crías para enfrentarse a ellos. El dragón escarlata observó a Leon y Rose Wise con una mirada altiva antes de lanzar su ultimátum. Si no se disculpaban con su hijo, no saldrían de allí. Pero Leon no se dejó intimidar. Comentó que si ese era el caso, entonces había llegado en el momento justo, ya que tenía ganas de estirar los músculos. Antes de que la tensión escalara aún más, el subdirector Wilson intervino con firmeza, pidiendo a ambos que se detuvieran. Les instó a mantener la calma y escuchar su explicación antes de actuar por impulso. Con voz serena, el anciano relató lo sucedido. Según los informes, el día anterior en el comedor, el estudiante Lars tuvo un altercado con Noah después de que ella, sin querer, derramara su comida sobre su ropa. Más tarde, cuando la niña regresaba a su dormitorio, los 3 estudiantes la acorralaron en el patio trasero, lo que derivó en una pelea. Wilson dirigió la mirada hacia los 3 niños y, con un tono pausado pero severo, les preguntó si tenían alguna objeción o algo más que agregar. Asustados, los pequeños dragones negaron con la cabeza sin atreverse a decir una palabra. Sin embargo, Noah no guardó silencio. Con su habitual expresión seria, levantó la mano, dispuesta a hablar. El subdirector dirigió su atención a Noah y le pidió que explicara su versión de los hechos. En el comedor, Lars había sido quien inició todo al provocarla intencionalmente, lo que llevó a que su plato de comida cayera sobre él accidentalmente. Más tarde, en el patio trasero de los dormitorios, los 3 estudiantes la acorralaron y la asustaron. Como acto reflejo de defensa, terminó rompiéndole el brazo a Lars. Con el ceño fruncido, Noah giró hacia el niño y, con voz seria, le preguntó si todo había sucedido tal como lo relataba. Lars, tembloroso, se escondió detrás de su padre y admitió en voz baja que Noah tenía razón. Su padre, sorprendido y molesto, le exigió saber por qué le tenía tanto miedo a una niña. Mientras tanto, Leon observaba la situación y, con un tono reflexivo, comentó que Noah había cometido un error. La niña lo miró en silencio, sintiendo una punzada de tristeza, creyendo que su padre se pondría del lado de Lars. Pero entonces, Leon continuó hablando. La próxima vez que se encontrara en una situación así, debía asegurarse de patearles primero las rodillas. Noah parpadeó confundida y preguntó por qué. Con una sonrisa tranquila, Leon explicó que, en el campo de batalla, un dragón escarlata con las rodillas heridas se convertía en un blanco fácil de rematar. El padre de Lars, rojo de furia, señaló a Leon y se dirigió al subdirector. Expresó que el prota estaba incitando abiertamente a su cría a hostigar a su hijo en público. Para niños con tendencias violentas como ella, una simple disculpa no bastaba. La única solución era su expulsión inmediata de la academia. El subdirector Wilson, sin alterarse, le pidió al padre de Lars que se calmara. La decisión de expulsar o no a un estudiante recaía únicamente en la Academia Saint His. Además, varios alumnos habían denunciado previamente que Lars solía acosar a los estudiantes nacidos de parto vivo. De hecho, los testigos en el comedor confirmaron que él había provocado deliberadamente a Noah, pero estas explicaciones no hicieron más que avivar la ira del padre de Lars. Con gritos indignados, exigió saber si la academia realmente permitiría que su hijo fuera golpeado sin castigo alguno para la responsable. Leon ya no podía soportar más la descarada actitud del hombre y, sin contenerse, comenzó a discutir con él. Con una expresión burlona, le preguntó cuántos años tenía su hijo. Ambos se volvieron hacia Lars, quien, nervioso, balbuceó su edad, 7 años y 11 meses. Apenas escuchó la respuesta, Leon se cubrió la boca, intentando contener la risa. Si su hija hubiera perdido en esas condiciones, habría sido demasiado humillante. El padre de Lars, rojo de ira, ya no podía soportar más las humillaciones. Pero lo que realmente desató la furia de Leon fue cuando el hombre desvió la mirada hacia Rose Wise y Noah, señalándolas con desprecio y afirmando que su familia era débil. Sin dudarlo un segundo, Leon atrapó el dedo del dragón y lo torció con fuerza. El grito de dolor del hombre resonó en la oficina mientras Leon lo miraba con frialdad. Podía señalarlo y maldecirlo a él todo lo que quisiera, pero jamás debía atreverse a insultar a su esposa e hija en su presencia.
Ross Wise observó la escena con orgullo. Leon era ferozmente protector con su hija, y eso la hacía sentir satisfecha. El dragón rojo, furioso y humillado, gritó de indignación, exigiendo saber si Leon tenía idea de quién era, pero a Leon no le importaba en lo más mínimo. Con una sonrisa sarcástica, se burló del hombre, preguntándole si debía temblar de miedo. El otro, incapaz de contener su ira, explotó finalmente. Con voz atronadora, se presentó como el duque de los dragones carmesí y declaró que su líder era nada menos que Constantino. Ross Wise, finalmente, decidió intervenir. Con voz firme, comentó que aquello no era más que un simple conflicto entre niños dentro de la academia. Si los adultos comenzaban a involucrarse en los asuntos familiares de ambas partes, solo lograrían perjudicar el prestigio de la institución. Confiaba en que la Academia Saint-Gis emitiría un juicio justo y, sin importar la resolución, estarían dispuestos a aceptarla. Dirigiéndose al padre de Lars, el anciano fue claro: si él continuaba insistiendo en escalar el problema y causando conflictos dentro de la academia, no le quedaría más remedio que cancelar la matrícula de su hijo. Lars, nervioso, jaló la ropa de su padre y le pidió que dejara el asunto por la paz. Quería seguir estudiando en la academia. El dragón rojo respiró hondo y trató de calmarse. Admitió que había perdido la compostura y que acataría la decisión de la academia. Sin embargo, mientras miraba de reojo a Leon, pensaba en silencio que, aunque lo dejara pasar por ahora, cuando estuvieran fuera de esas paredes, vería quién reía al final. El subdirector Wilson finalmente anunció el veredicto. Lars había sido el responsable del incidente, pero Noah, al defenderse, había usado una fuerza excesiva. Como resultado, Noah recibiría una orientación adicional de su maestra para que reflexionara sobre su comportamiento. Por otro lado, Lars y sus dos compañeros tendrían que escribir una autocrítica y entregarla a su tutor. Además, serían los responsables de la limpieza del aula durante una semana. Con la situación resuelta, Noah se despidió de sus padres y regresó a su aula. Leon, con una sonrisa enérgica, la despidió con entusiasmo y le recordó que, si volvían a molestarla, debía patearles las rodillas primero. El subdirector, que había escuchado perfectamente la recomendación, giró lentamente la cabeza hacia Leon, quien sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Leon mantenía la compostura mientras el subdirector lo observaba con curiosidad. El anciano mencionó que, a pesar de haberse encontrado pocas veces, había notado un detalle peculiar: nunca había visto la cola de Leon. La pregunta quedó en el aire, generando un leve silencio. La sospecha de que el subdirector hubiese descubierto su verdadera identidad lo inquietaba. Sin darle oportunidad de responder, Ross Wise intervino con naturalidad, afirmando que su esposo no pertenecía a ningún linaje noble, sino que era un simple dragón ordinario del clan del dragón plateado. El subdirector sonrió al escuchar esto y expresó su admiración por la hija que habían criado. Para él, Noah era un verdadero milagro, una dragona excepcional que demostraba un talento sin precedentes. Enseguida dejó en claro su interés: la Academia Saint-Gis siempre estaba dispuesta a recibir niños con grandes habilidades. La insinuación era evidente. El subdirector continuó con sus reflexiones, imaginando el futuro de Noah. Visualizaba su graduación como un momento clave en la historia de los clanes dragón, un punto de inflexión que la convertiría en una líder capaz de enfrentarse a los cazadores de dragones. A lo lejos, el padre de Lars observaba con atención cada movimiento. Su expresión reflejaba la humillación que había soportado. Mientras Ross Wise y Leon se disponían a marcharse, su mirada ardía con un resentimiento. Pronto llegaría el momento en que se vengaría por la humillación que había sufrido.